He mirado a los ojos de la estupidez humana y he visto el abismo. No el abismo romántico del que hablan los poetas, sino algo mucho más aterrador en el vacío absoluto de una mente que se niega a pensar, que celebra su propia ignorancia, que destruye todo lo noble y elevado por el simple hecho de no poder comprenderlo. El hombre es algo que debe ser superado. Escribí una vez, pero hoy vengo a decirles algo más brutal. El estúpido es el mayor obstáculo para esa superación. Y están en todas partes, multiplicándose, votando, opinando, destruyendo. ¿Has sentido alguna vez esa sensación de ahogo cuando estás rodeado de idiotas? Esa impotencia al ver cómo las decisiones más absurdas son tomadas por mayorías ignorantes. Esa rabia contenida cuando alguien mediocre destroza con sus palabras. Vacías algo que tomó años construir. No, estás loco. No eres tú el problema. Es que has despertado en medio de un mundo dominado por el rebaño. Y el rebaño, querido lector, es estúpido por naturaleza en la estupidez. No es simplemente la ausencia de inteligencia. No, eso sería demasiado simple, demasiado inocente. La estupidez es una fuerza activa, destructiva, contagiosa. Es la voluntad de permanecer ignorante. La decisión consciente de rechazar el pensamiento. La celebración orgullosa de la mediocridad. Y lo más aterrador, los estúpidos no saben que viven en una burbuja de autocomplacencia, convencidos de que sus opiniones superficiales valen tanto como el conocimiento profundo, de que su sentido común es superior a cualquier sabiduría. Yo, Friedrich Nietzsche, he observado cómo las civilizaciones caen no por invasiones bárbaras, no por catástrofes naturales, sino por el peso acumulado de la estupidez colectiva. Cuando los mediocres se vuelven mayoría, cuando su voz ahoga la de los excepcionales, cuando sus valores de rebaño se imponen como moral universal, entonces comienza la decadencia. Y estamos viviendo precisamente ese momento. Miren a su alrededor. Masas que prefieren el entretenimiento barato a la reflexión profunda. Multitudes que eligen líderes no por su sabiduría, sino por su capacidad de halagar sus prejuicios más básicos. Sociedades enteras que castigan la excelencia y premian la mediocridad en nombre de una igualdad mal entendida. El estúpido no solo existe, domina. Y su dominio es el principio del fin. Pero hay algo peor que la estupidez individual. Es la estupidez organizada, institucionalizada, celebrada. Cuando los estúpidos se unen, cuando forman grupos, cuando sus voces se amplifican mutuamente, crean una fuerza capaz de arrasar con siglos de progreso en cuestión de años. Han creado religiones que castigan el pensamiento, sistemas políticos que premian la obediencia ciega, culturas que sospechan de cualquier signo de inteligencia superior. ¿Por qué los estúpidos destruyen todo? Porque no pueden soportar aquello que no comprenden. La belleza les incomoda porque no pueden crearla. La verdad les molesta porque contradice sus cómodas mentiras. La grandeza les ofende porque les recuerda su propia pequeñez. Entonces atacan, ridiculizan, destruyen. No por maldad calculada, sino por algo mucho peor, por resentimiento instintivo. Contra todo lo que es superior a ellos. He visto genios silenciados por comités de mediocres. He visto obras maestras despreciadas por críticos que no podían ni empezar a comprenderlas. He visto verdades profundas ahogadas en un mar de opiniones superficiales, y todo esto no es accidental. Es el resultado inevitable cuando permitimos que los estúpidos dicten las reglas del juego. La democracia, esa vaca sagrada de la modernidad, se ha convertido en la tiranía de los idiotas. Un voto, un hombre, dicen. ¿Pero acaso vale lo mismo la opinión del sabio que la del necio? ¿Debe tener el mismo peso la voz del que ha dedicado su vida al estudio que la del que se enorgullece de no haber leído un libro jamás? La obvia es no, pero vivimos en una época que ha hecho de la obviedad un crimen de pensamiento. Los estúpidos tienen una ventaja terrible sobre los inteligentes: su certeza. Mientras el sabio duda, cuestiona, reconsidera, el idiota avanza con la confianza ciega del que no sabe lo suficiente para dudar. Y en un mundo que confunde confianza con competencia, ruido con razón, el estúpido seguro de sí mismo triunfa sobre el genio reflexivo. Pero no se engañen. No hablo de educación formal. He conocido doctores estúpidos y campesinos sabios. La estupidez de la que hablo es más profunda. Es la negativa a pensar, a cuestionar, a crecer. Es el conformismo disfrazado de sentido común. Es la pereza mental elevada a virtud. Es el miedo al conocimiento transformado en orgullo. ¿Saben cuál es la tragedia más grande? Que los estúpidos son felices. Viven en su ignorancia como cerdos, en el lodo, satisfechos, sin la angustia del que sabe, sin el peso de la conciencia, sin la responsabilidad del pensamiento, y desde su felicidad porcina juzgan y condenan a aquellos que se atreven a pensar, a dudar, a buscar algo más allá del comedero. La estupidez moderna tiene características particulares que la hacen especialmente peligrosa. Primera, se disfraza de información. El estúpido de hoy cree que porque puede googlear cualquier cosa,
Ya no necesita pensar. Confunde acceso a datos con sabiduría, opiniones con argumentos, likes con verdad. Segunda, es agresiva. El estúpido moderno no se contenta con su ignorancia. La impone, la defiende, ataca a quien ose cuestionarla. Tercera, es viral. Las ideas estúpidas se propagan más rápido que las complejas porque son más fáciles de digerir, más cómodas de creer, más gratificantes para el ego mediocre. Observado un fenómeno particularmente repugnante en la inteligencia que se avergüenza de sí misma. Personas capaces que disimulan su capacidad para no intimidar a los mediocres, que simplifican sus ideas para ser inclusivos, que piden perdón por saber más. Este es el triunfo definitivo de la estupidez, no solo dominar, sino hacer que la inteligencia se arrodille ante ella y que hay del todo somos iguales. Esa mentira consoladora que tanto aman repetir. Mentira, no somos iguales. Algunos piensan, otros vegetan, algunos crean, otros consumen, algunos elevan la humanidad, otros la arrastran hacia abajo, y pretender lo contrario no es bondad, es cobardía intelectual. Es la rendición ante la mediocridad. Los estúpidos han creado un mundo a su imagen y semejanza, un mundo donde la profundidad es sospechosa y la superficialidad es celebrada, donde el que piensa demasiado es raro y el que no piensa nada es normal, donde las ideas complejas son rechazadas por elitistas y las simplezas son aplaudidas por democráticas. Han invertido todos los valores, han hecho de su limitación una virtud, pero hay algo que los estúpidos no pueden soportar, algo que los desarma completamente en la excelencia sin disculpas. Cuando alguien se atreve a ser grande sin pedir permiso, cuando alguien piensa sin limitarse por el consenso mediocre, cuando alguien crea sin preocuparse por ser comprendido por las masas, los estúpidos quedan expuestos en toda su pequeñez. Por eso atacan con tanta furia a los excepcionales. No es envidia común, es el terror existencial del que se ve confrontado con su propia nulidad. La historia está llena de ejemplos. Sócrates, condenado a muerte por hacer pensar. Galileo, por decir la verdad. Yo mismo, incomprendido y vilipendiado por atreverme a cuestionar los valores del rebaño. Siempre es la misma historia, la mediocridad organizada aplastando a los que se atreven a elevarse por encima de ella. Pero ¿saben qué es lo más trágico? Que muchos de ustedes, los que me escuchan ahora, han interiorizado la voz del estúpido. Se autocensuran, se limitan, se disculpan por sus pensamientos más elevados. Han aprendido a avergonzarse de su inteligencia, a esconderla como si fuera un defecto. El estúpido no necesita oprimirlos directamente. Ustedes mismos se oprimen. En su nombre la estupidez tiene sus profetas, sus evangelistas. Son esos que predican la mediocridad como virtud, que disfrazan la pereza mental de humildad, que venden el conformismo como sabiduría popular. No te creas tan especial, dicen. No pienses que sabes más que los demás. La gente sencilla es la más sabia. Mentiras, todo mentiras diseñadas para mantenerlos en su lugar, para que no se atrevan a pensar, a cuestionar, a elevarse, ¿no? Y luego está la estupidez institucional, esa que se viste de protocolo y procedimiento. Burocracias diseñadas por mediocres para mediocres, donde la innovación muere ahogada en formularios, donde las ideas brillantes son aplastadas por comités de incompetentes, donde él siempre se ha hecho así, es la respuesta a cualquier intento de mejora. Los estúpidos han creado sistemas completos para perpetuar su dominio. La educación misma se ha convertido en una fábrica de estupidez. No enseña a pensar sino a repetir. No cultiva la crítica sino la obediencia. No busca crear mentes libres, sino empleados dóciles. Y los pocos que sobreviven a este proceso con su inteligencia intacta son vistos como problemáticos, como inadaptados, como elementos a corregir. ¿Quieren saber por qué el mundo parece volverse más estúpido cada día? Porque la estupidez se premia y la inteligencia se castiga. El que grita más fuerte es escuchado, no el que piensa más profundo. El que simplifica hasta el absurdo es comprendido, no el que muestra la complejidad real. El que halaga los prejuicios de la masa es aplaudido, no el que los desafía con verdades incómodas. A los estúpidos han descubierto el arma definitiva, a la victimización. Cuando se les confronta con su ignorancia, no buscan aprender, se declaran ofendidos. Cuando se les muestra su error, no corrigen, acusan de arrogancia. Han convertido su limitación en un escudo moral, su ignorancia en una identidad que debe ser respetada. Y hay de aquel que ose sugerir que algunas ideas son mejores que otras, que algunos pensamientos son más profundos, que algunas personas han trabajado más en desarrollar su mente. Pero déjenme decirles algo que quizás no quieran escuchar, ustedes también han sido estúpidos. Todos lo hemos sido en algún momento. La diferencia está entre quienes reconocen su estupidez y luchan contra ella, y quienes la abrazan y la defienden. Entre quienes buscan superarse y quienes se conforman con vegetar. Entre quienes tienen el coraje de pensar y quienes prefieren la comodidad de seguir al rebaño. La estupidez
no es solo un problema individual, es una plaga social y se extiende como un virus, infectando instituciones, culturas, civilizaciones enteras. Y su síntoma más evidente es la inversión de valores aun cuando lo mediocre es celebrado y lo excelente es sospechoso. Cuando la ignorancia es vista como autenticidad y el conocimiento como pretensión. Cuando el que no piensa es considerado uno de nosotros y el que piensa es visto como elitista. He aquí una verdad brutal. La mayoría de los problemas del mundo no son causados por la maldad, sino por la estupidez. Las guerras estúpidas iniciadas por razones estúpidas, las crisis económicas causadas por decisiones estúpidas, la destrucción del medio ambiente por la estúpida incapacidad de pensar a largo plazo. La maldad al menos tiene una lógica. La estupidez es puro caos destructivo. ¿Y qué del progreso tecnológico? No nos está haciendo más inteligentes. Al contrario, ha creado una nueva casta de estúpidos en los que confunden información con conocimiento. Los que creen que tener una opinión sobre todo es lo mismo que pensar sobre algo, los que sustituyen la reflexión con la reacción inmediata. La tecnología en manos de estúpidos no los hace más inteligentes, solo amplifica su estupidez. En la estupidez tiene sus rituales, sus liturgias, el small talk vacío que llena el silencio por miedo al pensamiento, los debates que no buscan la verdad, sino la victoria, las conversaciones donde todos hablan y nadie escucha, los likes y shares que sustituyen al análisis real, todo un ecosistema diseñado para evitar el encuentro con una idea genuinamente nueva o desafiante, pero quizás lo más insidioso de la estupidez, su capacidad de disfrazarse. Se viste de sentido común cuando es solo pereza mental, se presenta como prudencia cuando es solo cobardía intelectual, se hace pasar por democrática cuando es solo la tiranía de la mediocridad, y lo peor se autoproclama moral superior, acusando a la inteligencia de ser fría, calculadora, inhumana. Los estúpidos tienen sus héroes a los que les dicen lo que quieren oír, los que confirman sus prejuicios, los que simplifican la complejidad del mundo hasta convertirla en consignas que caben en una camiseta, y castigan a sus villanos, a los que los obligan a pensar, los que cuestionan sus certezas, los que les muestran que el mundo es más complejo de lo que su pequeña mente puede abarcar. He observado cómo los estúpidos destruyen especialmente aquello que no pueden poseer. El arte que no comprenden lo declaran pretencioso. La filosofía que los desafía la tildan de inútil. La ciencia que contradice sus creencias la denuncian como conspiración. No pueden elevarse al nivel de lo superior, así que intentan rebajarlo todo a su nivel. Y luego está la estupidez colectiva, esa fuerza imparable cuando las masas se unen en su ignorancia. Los linchamientos digitales contra quien no sé pensar, different, las modas intelectuales que no son más que ignorancia compartida. Los movimientos que movilizan millones en base a consignas que nadie ha examinado realmente. La estupidez individual es peligrosa. La estupidez colectiva es catastrófica. ¿Saben qué es lo que más temen los estúpidos? El silencio. Porque el silencio podrían escuchar el vacío de sus propias mentes. Por eso llenan cada momento con ruido, con charla vacía, con entretenimiento constante. Por eso huyen del soledad donde podrían encontrarse cara a cara con su propia vacuidad. Por eso atacan a quienes se atreven a pensar en silencio, a reflexionar, a profundizar. La estupidez moderna tiene un aliado poderoso, el relativismo mal. Todas las opiniones valen lo mismo, proclaman, igualando así la ignorancia con el conocimiento, la superficialidad con la profundidad, el prejuicio con el análisis. Han convertido la tolerancia en una excusa para no pensar, el respeto en una coartada para la pereza intelectual. Pero déjenme ser claro, no hablo de falta de educación formal. Algunos de los más grandes estúpidos que he conocido tenían títulos universitarios. La estupidez de la que hablo es más profunda. Es la negativa a usar la mente, sin importar cuánta educación se haya recibido. Es la decisión activa de no pensar, de no cuestionar, de no crecer. Los estúpidos son especialmente peligrosos cuando obtienen poder. Un idiota con autoridad puede destruir en días lo que generaciones de personas inteligentes construyeron. Y lo peor, en otros estúpidos los apoyarán, porque finalmente ven a uno de los suyos en el poder. La mediocridad celebra la mediocridad, y juntos arrastran todo hacia abajo. ¿Y qué hay de la famosa sabiduría de las masas? Otra mentira consoladora. Las masas no son sabias, son un rebaño que sigue al pastor más ruidoso. La verdadera sabiduría siempre ha sido patrimonio de pocos, de aquellos dispuestos a pagar el precio del pensamiento en soledad, incomprensión, rechazo. Las masas prefieren la comodidad de las certezas compartidas a la incomodidad de las verdades solitarias, a la estupidez. Tiene su propia estética en lo kitsch, lo vulgar, lo simplificado hasta la caricatura. To do deep si era accesible, que es otra forma de decir rebajado al nivel del más limitado. Y así, el arte se convierte en decoración, la filosofía en autoayuda,
La ciencia en titulares sensacionalistas, todo masticado, predigerido, listo, para ser consumido sin esfuerzo mental alguno. Pero aquí viene lo importante, lo que he venido a decirles realmente a ustedes. Los que aún piensan, los que aún cuestionan, los que aún buscan elevarse por encima de la mediocridad son la última línea de defensa contra la estupidez total. Cada vez que se atreven a pensar por sí mismos, cada vez que rechazan las respuestas fáciles, cada vez que eligen la complejidad sobre la simplificación, están combatiendo la plaga. No se dejen seducir por la falsa modestia que predican los mediocres. No se disculpen por su inteligencia. No simplifiquen sus ideas para complacer a quienes se niegan a hacer el esfuerzo de comprenderlas. El mundo necesita desesperadamente a aquellos que se atreven a pensar. Aunque pensar duela, aunque pensar los convierta en blanco del resentimiento de los estúpidos en la batalla contra la estupidez, es desigual. Ellos son más ruidosos, son más seguros de sí mismos en su ignorancia, pero ustedes tienen algo que ellos jamás tendrán, la capacidad de crear, de elevar, de transformar. Mientras ellos solo pueden destruir o mantener, ustedes pueden construir nuevos mundos con sus mentes. No esperen gratitud. Los estúpidos no agradecen a quienes intentan elevarlos. Los resienten. No esperen comprensión inmediata. Las ideas verdaderamente valiosas tardan en ser comprendidas, precisamente porque requieren esfuerzo mental. No esperen aplausos. Los aplausos son para los que dicen lo que todos quieren oír, no para los que dicen lo que necesita ser dicho. Pero tampoco se conviertan en misántropos amargados. La estupidez humana es trágica, sí, pero también es superable. Cada mente que despierta, cada persona que elige pensar en lugar de seguir, cada individuo que rechaza la comodidad de la ignorancia por la incomodidad del conocimiento, es una victoria contra la plaga. En el futuro pertenece a aquellos que se atrevan a pensar peligrosamente, a cuestionar implacablemente, a crear audazmente. Los estúpidos pueden destruir mucho, pero no pueden destruir la capacidad humana de pensar, de imaginar, de trascender. Esa chispa sobrevive en algunos, y mientras sobreviva, hay esperanza. Así que les dejo con este desafío. Son implacables con su propia estupidez y compasivos con su inteligencia. No se conformen con respuestas fáciles. No se dejen seducir por la comodidad del consenso. No sacrifiquen su capacidad de pensar en el altar de la aceptación social. El mundo ya tiene suficientes estúpidos. Lo que necesita desesperadamente son mentes libres, aunque sean pocas, aunque sean incomprendidas, aunque sean odiadas por aquellos que prefieren dormir. La estupidez destruye, sí, pero el pensamiento construye, y construir siempre ha sido más difícil que destruir. Por eso hay tan pocos dispuestos a hacerlo. ¿Serán ustedes de esos pocos? ¿O preferirán la cómoda mediocridad del rebaño? La elección es suya, pero sepan esto una vez que han vislumbrado la posibilidad de pensar realmente. Volver a la estupidez voluntaria es la mayor de las traiciones. No hacia mí o hacia otros, sino hacia ustedes mismos. En los estúpidos continúan destruyendo es su naturaleza. Pero mientras quede una sola mente dispuesta a pensar, a crear, a elevarse, su victoria nunca será completa. Esa mente. El mundo los necesita más de lo que jamás les agradecerá.